Buenos días, profe. Buen día, alumnos. ¿Cómo están? Continuando con las clases que habíamos desarrollado en días anteriores referente al tema de derivadas. Recordemos que en clases anteriores ya se había estudiado el concepto de derivada, se había tomado también la derivada como límite del cociente incremental y habíamos también trabajado con la derivada como pendiente de la recta tangente en un punto. Además, habíamos realizado los gráficos de las funciones. Pues hoy vamos a conocer las funciones elementales de una de las derivadas. Para ello, vamos a utilizar este cartel para ir viendo cuáles son los elementos de las principales funciones elementales. Entonces, iremos viendo de a poco. Por ejemplo, si yo tengo una constante cualquiera, sea por ejemplo una función en base a x de un número, del número 5, por ejemplo, entonces la derivada de esa función simple va a ser siempre 0. Esto es lo que nos dice nuestra regla de derivación. Que si yo tengo una función simple que es una constante, su derivada va a ser 0. En cuanto, si yo tengo una función x, entonces su derivada va a ser 1. Esto se denomina función identidad. Ahora, si yo tengo una constante acompañada de la x, por ejemplo, si tengo 4x, constante acompañada de la x, su función derivada va a ser la misma constante. Si yo tengo una x con un cierto exponente, por ejemplo, x a la quinta, aplicamos esta regla que nos dice, en este caso, el número 5, el exponente es el valor de la n. Entonces nos dice que esa n, que es el exponente, tengo que restar con 1. Pero ese exponente pasa como producto de la función y el exponente disminuye en 1. Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos de la función de una constante, de una función identidad, de una constante con una x y de una x con exponente cualquiera. Continuamos. Si yo tengo una función de, por ejemplo, se me presenta raíz cuadrada de x. Su función derivada es el 1 en el numerador y luego en el denominador 2 veces la raíz cuadrada de x. Después tenemos la función referente a la x. A puede ser un valor cualquiera. Por ejemplo, si tenemos 3 exponente x, entonces su función derivada sería a la x, en este caso 3, multiplicado por el logaritmo natural de, nuevamente, a. Si nosotros tenemos una función denominada logaritmo natural de x, entonces su derivada, su función derivada, va a ser 1 sobre x. Y así sucesivamente
vamos a ir haciendo, si tenemos la función e a la x, su derivada nuevamente va a ser e a la x. Si nuestra función estamos trabajando con logaritmo, por ejemplo, logaritmo base 5 de x, nuestra función derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de la base del logaritmo. Como era aquí 5, aquí va a volver a ser 5. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es negativo seno. Y por último le tenemos a la derivada de la tangente, que es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Para que podamos ver si fijamos todos los conceptos, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Estos ejercicios los encontrarán en la página 114 del libro de texto. Y también vamos a realizar un ejercicio sencillo de pareja. Ambos ejercicios corresponden a las actividades 1 y 2 del libro de texto que utilizamos en matemática. Perfecto. Entonces, con estos ejercicios podemos determinar si identificamos las características de las funciones elementales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una función, una constante, por ejemplo, en este ejercicio no tengo ninguna constante. Si tomamos este ejercicio, función de x de x a la séptima, entonces nosotros vamos a identificar que la función es x a la n y tengo que derivar de esta manera, o sea, el exponente multiplicado por la x y el nuevo exponente va a ir dividido entre 1. Luego hallamos el resultado, con eso vamos a hallar las derivadas de las funciones determinadas. Y por último, ¿cómo realizamos el procedimiento? Si hacemos correctamente eso, entonces estamos determinando los distintos órdenes de las funciones, tanto algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas de una derivada. Ok, entonces, ahora que realizamos todos los ejercicios y que podemos identificar las características de cada función, para la siguiente clase vamos a poder ya desarrollar las reglas prácticas de la derivación, las cuales tendrán base en estas reglas de derivación. Solo que haremos con ejercicios más largos. Ahora estamos solamente aplicando estas funciones. Entonces, nos despedimos hasta la próxima clase.